vamos a dar inicio a esta formación con una invitada bien especial. Ella es Adnei Ramírez. Voy a permitirme leer su perfil. Ella es doctoranda en educación, magíster en investigación y docencia universitaria, especialista en pedagogía y docencia universitaria y licenciada en educación básica con énfasis en matemáticas, humanidades y lengua castellana, con más de 20 años de experiencia docente en programas técnicos, tecnológicos, pregrado y posgrado en diferentes instituciones educativas. Es estudiante del programa de Mindfulness para reducción del estrés y profesora investigadora en temas relacionados con inteligencia y gestión emocional en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Adnei, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, muy amable. Vamos a dar comienzo a su conferencia y al final vamos con las preguntas que tengan nuestros invitados y participantes que se están uniendo en este momento. Muchas gracias, Adnei, y bienvenidos todos. Bueno, doctora Marisol, muy buenas tardes a todos. Qué alegría verlos. Por allá veo una amiga que está ubicada en Brasil. Qué chévere, Jessica. Bueno, y todos los compañeros, estudiantes que tengo en la universidad. Bueno, les voy a compartir pantalla. Y como le decía a la doctora Marisol, y le agradecía a ella el darme la oportunidad de compartir un tema tan bonito como es el mindfulness, y más en la educación, pues es muy grato. Y pues voy a iniciar esta presentación con una historia, ¿cierto? Que es La niña de los pájaros. Así se llama el cuento. Ya les explico quién es el autor de esta historia, de este cuento, y tiene mucho que ver con mindfulness. El cuento dice así: érase una vez una niña que lo tenía todo para ser feliz, pero no lo era. Cuando le regalaban un juguete, pensaba en el juguete que le habían regalado a su hermano. Cuando le traían un pastel, pensaba en el helado que se había comido la víspera. De hecho, esta niña no estaba nunca allí donde estaba. La llamaban la niña de los pájaros, porque sus pensamientos volaban sin parar dentro de su cabeza y ella se dejaba llevar por ellos, lejos de lo que vivía, como sobre las alas de los pájaros. De tanto volar sin posarse nunca, la niña se inquietó y luego se sintió muy cansada. Al final enfermó. Varios médicos la visitaron junto a su cama, pero ninguna pastilla ni ningún jarabe pudieron ayudarla. Fue entonces que yo, la rana, decidí ir a verla. El primer día le llevé una fresa y le dije: prueba. El segundo día le conté un cuento y le dije: escucha. El tercer día la niña me esperaba sentada en la cama. Me sonrió y preguntó: ¿qué traes hoy? Pues en el puesto, ¿cuántas veces lo... Estaba curada. Había descubierto qué es comer una fresa cuando se come una fresa, qué es escuchar un cuento cuando se escucha un cuento. A partir de aquel día, la niña vivió feliz porque había descubierto el poder de la atención que da a cada momento un sabor distinto. Bueno, quise compartirles este cuento. Es de Eliane Snell. Ella es holandesa. Esta imagen que está en la portada de la presentación es la imagen del libro, que se llama así, se llama Tranquilos y Atentos como una rana, es tu guía práctica de serenidad. Ella tiene 2 libros, uno que es para niños y para niñas, que desde donde extraje el cuento que les acabé de contar, y tiene otro que se llama Respira, que es para trabajar con adolescentes, para trabajar con padres de familia. Y como pueden observar, la historia cuenta que ella era muy dispersa, que andaba pensando en muchas cosas, que no se concentraba en lo que debía concentrarse, y esto la llevó a enfermarse. Hasta que un día la rana, yo aquí conseguí una ranita, de los que me puedan ver, acá tengo la rana,
Resulta que el gen SNEL dice que atentos como una rana. ¿Por qué atentos como una rana? Porque cuando las ranitas van a atrapar a un mosco para alimentarse, ellas se quedan quieticas y lo único que se puede observar es el movimiento de su barriguita, cuando inhala y cuando exhala. Entonces, acá está nuestra amiga la rana acompañándonos. El mindfulness es eso, es atención, es estar atentos, es estar concentrados, es estar presentes en el aquí, en el ahora. Eso es el mindfulness. Para Mario Alonso Puig, él dice que mindfulness significa prestar atención para ver las cosas tal como son. Ser conscientes de lo que hacemos sin emitir juicios. Esto lo dice Susan David. En eso consiste el mindfulness, es prestar atención, tenemos la capacidad de hacerlo, pero muchos autores mencionan que hemos perdido esa capacidad de atención y concentración porque estamos más atentos a otras cosas, la tecnología, en los medios de comunicación, vivimos muy rápido. Ahora pues con esto que estamos pasando de la pandemia hemos tenido que frenar un poco, pero aún así siento que aunque tuvimos que frenar, no lo hemos hecho a conciencia. ¿Por qué? Porque estamos desde las casas pensando en qué va a pasar, cuándo va a pasar esto, será que sí, será que nos vamos a ver, qué van a pasar con las cuentas, qué va a pasar con la salud, y tenemos muchísimos pensamientos que nos están rondando y que no nos dejan estar atentos. Hay un autor que habla sobre el movimiento slow y él habla sobre el frenar, el parar, el tener calma, no ir tan rápido. Se llama Carl Honore, él tiene un libro que habla sobre la ralentización del estar más calmados, ese movimiento de estar más presentes en el hoy. ¿Qué es lo contrario para poder entender qué es la atención y qué es el mindfulness? También tengo que hablarles del mindlessness. ¿Qué es el mindlessness? Es la falta de atención. Cuando no estamos atentos, y si ustedes ven la imagen, tengo que conseguirme un mono, tenemos pensamiento de mono todo el tiempo, entonces está el mono saltando, ¿cierto?, en nuestra cabeza. ¿Y cuál es ese mono? Son los pensamientos, lo que les decía, lo que no nos deja tranquilos, lo que nos conduce muchas veces a estar de cuerpo presentes, pero nuestra mente está divagando. Yo creo que a muchos nos ha sucedido eso, que estamos presentes en cuerpo y después uno pregunta, ¿y qué fue lo que dijeron? Oiga, no lo sé, ¿en qué estaban? ¿Me perdí de algo? Porque resulta que estamos pensando en muchas cosas, o cuántos de nosotros también no nos sucede que cuando vamos a acostarnos a dormir, no podemos dormir, ¿cierto? Porque estamos pensando en las facturas, en que si será que comió, en que qué voy a hacer, en que la charla que tengo que dar del mindfulness, en que la reunión que tengo que estar presente, que mi hijo, que el esposo, que el novio, bueno, hay muchas cosas ahí que no nos dejan. Espérenme porque creo que se perdió la presentación, creo que ya la están volviendo a ver. Entonces, eso nos conduce a perdernos de lo esencial, a vivir el momento. ¿Cuál es el elemento circunstancial del mindfulness? Es la respiración. Entonces, y tiene mucho sentido. Nosotros sabemos que respiramos porque respiramos, porque estamos vivos. Pero ¿qué pasaría el día en que no podamos respirar, o el día en que sentimos que nos vamos a ahogar y que no podemos? Pues ahí es cuando vamos a extrañar la respiración. O sea, no somos ni siquiera conscientes de la respiración. ¿Qué pasa cuando hay falta de atención? Esto nos conduce a engancharnos en nuestras emociones. Y esas emociones en muchas ocasiones, y según estudios y según pruebas científicas que se han hecho, nos enganchan sobre todo a emociones bueno, hay personas que dicen que no hay emociones negativas y positivas, y porque todas son emociones. Nosotros tenemos unas emociones básicas, todos los seres humanos tenemos unas emociones básicas, pero ¿cuál es el problema? Que cuando
Por ejemplo, yo estoy triste porque se murió mi mascota, entonces, claro, tengo que identificar qué es lo que está pasando. Oiga, tengo tristeza porque murió mi mascota, me duele qué está pasando en mí, qué es lo que estoy sintiendo, entonces estoy sintiendo frustración, qué fue lo que pasó, qué hice. Preciso se da el momento para contarles que hoy preciso murió mi mascota, una de las mascotas que tenemos acá en casa. Entonces, la angustia también que viví fue dura, ¿ya? Cuando ver y encontrarlo muerto, era una pajarita que se llamaba Celeste, y encontrarla muerta, yo, pero ¿saber qué pasó? Como que no fue fácil para mí, me dio dolor de cabeza, y yo, ay, güey, espera un momento, tengo que tranquilizarme, tengo que aplicar el mindfulness que he aprendido ahora con el estudio que he adelantado y con todo lo que he abordado el tema, tengo que calmarme además porque tenía que hacerlo también con mi hijo, de darle esa tranquilidad de la situación que estábamos viviendo y que hace parte de la vida, las cosas buenas, las cosas malas, hacen parte de la vida y eso es fundamental enseñárselo a los niños y a las niñas. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nos enganchamos, Susan David habla que es como un anzuelo, ¿sí? Cuando nos enganchamos en una emoción como la tristeza y duramos y lloramos y bueno, es bueno llorar el momento, vivir el momento, qué fue lo que pasó, pero cuando esa emoción se prolonga en el tiempo nos puede llevar a la depresión. Y los índices de depresión son bastantes. Estos dicen que para los expertos, dicen que para el 2020 las personas vamos a morir más de ansiedad, de estrés y depresión que del mismo cáncer. Entonces ahí es cuando uno dice, tenemos que fijarnos más en centrar, en revisarnos, en conocernos a nosotros mismos para poder entender nuestras realidades y no engancharnos en esas emociones que para algunos son negativas porque se prolongan en el tiempo y nos llevan a una depresión. Y lo que es peor es que esa depresión cuando se prolonga, cuando dura mucho más tiempo, lleva al suicidio. Tenemos más de 800.000 suicidios a nivel mundial. Y si hablamos de las cifras a nivel nacional, son bárbaras. Ahora, con todo esto también que estamos viviendo, los expertos están analizando el tema de, oiga, ¿qué está pasando? Ese relacionamiento social, el compartir con otros nos hace falta, pero también es el buscar las estrategias, pues, para lograr aminorar esto, para lograr calmarnos. Hay falta de conciencia, olvidamos con facilidad. A mí me pasaba muchísimo antes de practicar mindfulness y todavía me pasa, no puedo decir que mejor dicho esto ha sido perfecto, pero olvidaba con facilidad. Entonces dejaba las llaves en algún lado y oiga, ¿y dónde fue que dejé las llaves? ¿Qué pasó con las llaves? O tenía una olla prendida y recordaba que después cuando estaba oliendo a quemado, que olía quemado, o las cuentas que tenía que pagar, o la cita que tenía. Entonces, ese mindlessness, esa falta de atención nos lleva a eso. Nos conduce a engancharnos en muchas emociones, a quedar enganchados, a quedar enlazados, ¿cierto? Y no poder soltarnos. La mente es bien compleja, ¿ya? Hace poco hablaba con un estudiante que sufre de depresión y me decía, profe, es que la mente es algo que no puedes controlar, me decía, profe, yo he tenido situaciones en las que no quiero vivir y en las que pasan pensamientos y pensamientos y son muchos pensamientos más negativos que positivos, no sirvo para nada, esto no está funcionando, no me va bien, no soy buena y además que nosotros siempre nos juzgamos mucho, estamos juzgándonos y nos juzgamos, o sea, cuando lo hacemos es difícil, es una autocrítica bien dura. El mindfulness habla de eso, oye, ten conciencia de lo que te está pasando en el momento, pero no te des tan duro, o sea, reconoce qué es lo que está pasando, vive el momento, pero oye, por lo menos con la respiración trata de canalizar un poco y mantener esa calma y ese punto de equilibrio sin sentir en que no lo puedas hacer, o sea, hay que ser conscientes en que en que el mindfulness no nos va a arreglar la vida, pero por lo menos sí nos va a ayudar a llevar esos momentos difíciles que tenemos.
La práctica del mindfulness se ha abordado bueno, en lo que he estudiado y en lo que he investigado en 3 partes a nivel mundial. Una es en España. Tienen 200 instituciones educativas practican mindfulness. Los autores que conozco, que he leído del mindfulness, que ahora les comparto las referencias al final, son de España, ¿cierto? Ellos tienen 200 instituciones educativas y tienen un proyecto denominado Siente, Educación Emocional y Mindfulness en el Aula. Es sensacional porque ellos a través de este proyecto, las instituciones educativas tienen diferentes actividades como cuáles. Entonces ellos promueven mucho el arte, la música, la danza, el teatro, el deporte, la lectura, la pintura, sin desconocer que la parte cognitiva pues es relevante, pero se centran más en trabajar la parte emocional. Trabajar la parte emocional en los niños, en las niñas, en los jóvenes, en los adultos. Uno a veces cree que hablar de las emociones y que hablar del ser humano, del ser integral, no es importante. Resulta que todos necesitamos en algún momento de un psicólogo, de una persona especialista que nos ayude a salir de situaciones difíciles. Entonces el proyecto en España es bien bonito al abordarlo, además que los expertos también, los médicos, uno de los médicos que he leído es Mario Alonso Puig. Él ha estudiado mucho el cerebro y pues esto también lo ha llevado a recomendar la práctica del mindfulness. Él tiene un libro que se llama Tómate un respiro. Mindfulness, el arte de mantener la calma en medio de la tempestad. No sé si alcanzan a ver, este es el libro, se lo recomiendo, es muy, muy bueno. Tiene inclusive unos escáneres y uno puede rastrear el código QR y hacer unas prácticas de mindfulness. En Japón tienen un modelo educativo denominado Soka. Ese modelo denominado Soka tiene que ver con felicidad. Muchos autores dicen que el mindfulness ayuda a ser felices, pero también considero desde mi punto de vista y desde lo que he abordado que la felicidad también es momentánea. O sea, yo tampoco puedo estar feliz todo el tiempo. Tengo momentos en que puedo estar feliz no sé, en la mañana estuve feliz por una situación que me sucedió, pero en la tarde puede ser que ya no, ¿cierto? Que ya esté mal geniada, que esté preocupada, o que esté con miedo, que, bueno, muchas situaciones que se dan. Entonces, sí siento que el mindfulness, y desde que lo empecé a practicar y desde que empecé a prepararme en esta técnica, siento que me ha ayudado a estar mucho más tranquila porque vivía muy acelerada, vivía muy angustiada, además pues porque muchas situaciones que se dieron con una enfermedad que tiene mi hija. Entonces eso me llevó también a analizar y decir, oiga, tengo que tratar de mantener la calma porque si no todo se va a desbordar. Y eso también ha funcionado para ayudar a mi hijo, que tiene problemas de atención. Entonces él se distrae con mucha facilidad y al principio yo le decía, respira, y él me decía, ay no mamá, no vengas con este cuento de que respira, porque sí, pero ya como que él mismo lo analiza y él mismo toma su respiración. Y yo aquí tengo un frasquito que hice que tomé, no sé si lo puedan ver acá en la cámara, sí. Entonces el cerebro es esto. Entonces cuando el cerebro está funcionando mal, cuando el cerebro tiene muchas ideas, muchas ideas, estos son los pensamientos, está así agitado. Nuestro cerebro no está en la capacidad de atender varias cosas a la vez, ¿ya? Entonces es necesario con la respiración, ¿cierto? Ayudarnos a relajarnos, a mantener la calma, a tener ese punto de equilibrio que me ayude a tomar decisiones, porque también cuando el cerebro está tan agitado, no podemos tomar decisiones o podemos hacer daño. En un momento de mal genio,
yo puedo con una palabra hacer sentir mal y las palabras hacen más daño que cualquier otra cosa. Entonces tengo que esperar necesariamente a que mi cerebro tenga calma. Aquí tengo mi frasquito, a mi hijo le hice unos pequeñitos, unos frasquitos pequeñitos y él los utiliza a veces. Entonces dice, mamá, ¿cómo está mi cerebro? Acá los tengo los pequeñitos, mire. Entonces, cuando ya está calmado, bueno, ya, tengo que tomar calma, respirar, digamos que no hace la respiración tan consciente, pero ya hace el ejercicio y eso es bien interesante. En Colombia hay solo a nivel nacional 32 instituciones educativas que practican el mindfulness. Ellos se apoyan en lo que he abordado, se apoyan con la Fundación Respira. Es una fundación que está certificada en todo lo que son prácticas del mindfulness. Estas 32 instituciones educativas trabajan, digamos, se han articulado para practicar, llevar la práctica del mindfulness en la educación, pero considero que nos falta mucho más a nivel nacional. La Universidad del Rosario también lo está haciendo. Ellos empezaron con las prácticas, pero solo desde la Facultad de Medicina. Y al principio cuando empecé a abordar el tema, yo decía, pero ¿por qué en la Facultad de Medicina? Entonces al ahondar encontré que ellos lo hacen porque resulta que los médicos vivían muy estresados. Entonces la Universidad del Rosario dijo, no, vamos a ayudar a los médicos con con mindfulness, llevándoles mindfulness para que ellos aprendan a bajar el estrés y para que hagan sentido la medicina más cercana, sentirse más cercanos a sus pacientes. Y resulta que uno de los pioneros del mindfulness es Jon Kabat-Zinn. Él lo originó más o menos en 1978, 1979, y él lo hizo, lo empezó a aplicar con pacientes que eran terminales, que estaban en una fase terminal de enfermedades, y él les ayudó a llevar una vida más valedera. Eso es lo que encontré en Colombia. Bueno, encontré también un profesor del distrito que en el 2018 fue nominado al Global Teacher Prize. El profesor se llama Alexander Rubio, por si lo quieren buscar, búsquenlo en las redes. Él se ganó este premio, bueno, fue nominado como el mejor profesor del mundo porque él llevó en la práctica del yoga o del mindfulness a estudiantes de Soacha, una localidad de Soacha, porque encontró que había muchos índices de violencia. Entonces, yo escuché todo el documental de él y me pareció súper chévere, porque al principio los padres de familia eran muy reacios a participar, a practicar, a que los muchachos empezaran, pero cuando él logró conectarse con los estudiantes y empezaron a hacer sus prácticas de yoga, que están muy enlazados con el mindfulness, empezaron a identificar que los muchachos bajaron los niveles de agresión, ya no eran tan reactivos cuando había alguna situación que se salía de las manos. Y los mismos muchachos dan testimonio de esto. Entonces los invito a que lo busquen, Alexander Rubio. Lo encuentran yo lo encontré en la editorial Magisterio, encontré el documental o lo que él ha hablado del tema y de la conciencia plena, de la atención. Los beneficios del mindfulness en la educación pues son muchísimos, considero yo que son muchos a raíz también de lo que he estudiado. Médicamente también se ha comprobado que modifica el cerebro, que el cerebro cambia cuando las personas practican mindfulness, sobre todo cuando hacen una práctica semanal. El programa en el que yo participé fue una práctica de 8 semanas. Iba 2 veces a la semana y era una práctica para reducción del estrés. Y luego tuvimos una práctica en una finca súper linda, todo un día en donde uno se encontraba uno mismo, donde no podíamos hablar con los otros, donde teníamos que reconocer si llamábamos una manzana, era saborear la manzana de verdad, como le pasó a la niña del cuento de la fresa. Y bueno, sí.
es de sentir de gustar esas cosas que nos agradan. Por ejemplo, si a alguno le gusta el café, sentarse, tomarse el tiempo de tomarse el café sin estar pensando en todas las cosas que tiene que hacer, saborearlo. Cuando uno habla con alguien, con una amiga, pues también hacerlo conscientemente. Entonces, dentro de los beneficios que tiene el mindfulness es esto, favorece la empatía. Además que la empatía también se va perdiendo con el tiempo. Leí un libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman y él hace un análisis de cómo los bebés cuando nacen son muy empáticos, pero a medida que van creciendo van perdiendo esa empatía. Y pues la empatía no se puede perder, pero pues resulta que para ser empáticos tengo que quererme a mí misma. Si yo no me quiero a mí misma, si yo no reconozco cuáles son mis fallas, cuáles son mis errores, qué es lo que está pasando, qué le pasa a Ney cuando está de mal genio, qué le pasa a Ney cuando está feliz o qué le pasa a Ney cuando está triste, pues es muy, muy complejo. Ayuda a trabajar el presente, ayuda a ser conscientes de lo que estamos viviendo hoy, a no engancharnos, lo que mencionaba hace un rato, a no engancharnos con cosas del pasado y a no estar programando las cosas del futuro. Esto no quiere decir que no nos preocupemos por lo que va a pasar mañana, pero pues tampoco que nos encasillemos y empecemos a rondar y empieza esa mente de mono a mirar y no nos permite vivir el hoy. Finalmente lo que tenemos seguro es el día de hoy, no tenemos seguro más. O sea, lo que tenemos seguro es que estamos vivos hoy, pero mañana no lo sabemos. Sin embargo, tampoco yo me voy a poner a preocuparme de que mañana no sé si me va a morir, no, pues vivo el hoy y obviamente tengo una responsabilidad, pero tengo que ser consciente de lo que estoy viviendo en el momento. Y eso se lo tenemos que enseñar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, para ayudar a que no se encasillen tanto en esas emociones que a veces los atrapan y después son prisioneros de su propia mente, son prisioneros de sus propias emociones. El tema de la depresión es un problema que tenemos y no lo analizamos los que tenemos familia que tienen estados de depresión es muy complejo. Y una de las razones por las que yo tomé, digamos que la línea que empecé a tomar para estudiar todo el tema emocional y llegué al mindfulness fue porque tuve una experiencia con mi hija con un tema de salud que tiene que ver mucho con el aceptarse a ella misma y el quererse a ella misma por un tema de bullying, por un tema de intimidación escolar. Entonces, esas cosas las tenemos que prevenir como padres, como profesores, como amigos, como colegas, entender que la salud mental es una prioridad, que la salud mental no es un juego, que la salud mental no se pasa con una buscapina o con una acetaminofén porque me dolió la cabeza, que la salud mental es delicada, o sea que no es tan fácil, ¿ya? Esos son los beneficios del mindfulness, ser más amables, ser más compasivos, ser más humanos, más tranquilos, más conscientes. Nos ayuda a tomar decisiones con mucha más calma, mejorar la atención y la memoria, ¿cierto? Cuando somos más conscientes de lo que estamos haciendo, sabemos en dónde dejamos las llaves, sabemos de qué es lo que estoy hablando, qué es lo que estoy diciendo. No es tan fácil hacerlo, no es tan fácil tener esa conexión porque a veces nos perdemos, ¿cierto? Me pasa. Entonces digo, me está rondando mucho la preocupación. Un ejemplo, los servicios públicos que se subieron un montón, entonces ahora, mire cómo se subió esto, y ya, pero no puedo estar todo el tiempo, fíjense, y el recibo, porque esto es lo que está llevando es a que me estoy enganchando en ese pensamiento y no estoy llevando otras cosas que realmente son importantes. En eso consiste el mindfulness. Yo lo he logrado conectar, al principio no era tan fácil porque el pensamiento de mono llegaba muy rápido, entonces ya logro conectarme con mi renita y decir, respiro, inhalar y exhalar, pero con calma, o sea, sentir de verdaderamente cuando entra el aire y suelto el aire por un minuto. Yo pueda que no lo haga todo el tiempo, pueda que no tenga el tiempo para hacerlo media hora, 20 minutos, como lo hacía cuando hice la práctica del mindfulness, que durábamos una hora. Ahora pues puedo que lo hago de un momento a otro y digo, venga, voy a tomar un respiro, como lo dice Mario Alonso Puig en su libro, y fortalece la gestión emocional, nos ayuda a gestionar nuestras emociones.
a ser más conscientes de las emociones que tenemos, a ser más conscientes y a vivir el presente. Finalmente es lo que les mencionaba, es lo que tenemos seguro. Pues, ¿qué recomendación doy? Y pues, también respetando los tiempos dados, respetándolos a ustedes también. La recomendación que yo les doy es que empiecen no sé, me imagino que muchos son profesores los que están acompañándome, estudiantes también, estudiantes que están conmigo ahora en licenciatura y que también hemos hecho algunos ejercicios de mindfulness y que les he hablado del tema, es que empecemos a romper ese paradigma de que el mindfulness es, por ejemplo, que va en contra de la religión, que eso no va con Dios. Eso no es cierto, eso no es verdad. Yo creo en Dios, yo amo a Dios, que soy muy católica, oro. Esto también me ha ayudado a ser consciente, a prestar atención, por ejemplo, cuando oro el rosario, a concentrarme y a escuchar a Dios realmente, porque muchas veces ni siquiera hacemos eso. Vamos a la iglesia, pero estamos pensando en 10.000 cosas y por ella, si el padre pregunta en qué consistía el evangelio, como que uno dice, ¿en qué consistió? Porque no somos conscientes. Entonces, creo que lo primero que debemos hacer es romper ese paradigma que tenemos en cuanto a la práctica del mindfulness, empezarla a vincular en nuestras vidas, con los estudiantes, en nuestras casas, tomar un momento para nosotros, en reconocernos cómo estamos, qué es lo que está pasando en el momento. Sí, lo que les contaba ahora cuando encontré mi pajarito, se llamaba Celeste muerto, para mí fue muy duro verlo y yo como que venga, que tengo que tranquilizarme también, como que en un momento fueron tantas cosas porque no sabía cómo decirle a mi hijo que había muerto su pajarito. Pues no era tan fácil, pero tuve que mantener la calma, así tratar de decir, ya, pasó, explicar, son situaciones de la vida. A nivel institucional, pues yo creo que, o a nivel del tema educativo global, de manera global, yo creo que debemos empezar a prestar mayor atención a lo que es la salud mental, la inteligencia emocional, a llevar la práctica del mindfulness a las instituciones educativas, y eso tenemos que incorporarlo en los currículos, en los proyectos educativos institucionales. Una de las apuestas que yo tengo es que dar una propuesta pues a nivel general al Ministerio de Educación Nacional frente a la práctica del mindfulness para ayudar a nuestros muchachos, a nuestros niños, a nuestras niñas, a todos, a los abuelitos, a estar más presentes y más conscientes de esta práctica tan bonita que es el mindfulness. Muchas gracias. Bueno, no sé, espero que les haya gustado, que lo hayan comprendido en qué consiste el mindfulness. Cualquier cosa, pues estoy acá para atender sus inquietudes. Adney, muchas gracias. Qué espacio tan bonito que nos ha compartido esta tarde, que lo habíamos hablado previo a hacerle la invitación, que quería tener un espacio de estos y que me llamaba la atención el trabajo que usted venía realizando y en el que sigue estudiando y en el que sigue investigando también. Yo creo que todos esos temas de las multitareas, y yo también tengo mis prevenciones al respecto, porque eso de esforzar el cerebro es bien complejo, y me he dado cuenta en este confinamiento que definitivamente he tenido, por decir, dolores de cabeza porque he estado muy, muy pegada a estos aparatos y tuve que llamar al médico, en fin, y lo primero que me dijo, tiene que empezar a apartarse un poco, a tener las pausas activas, en fin, y creo que ya no creo mucho en el tema de las multitareas, porque con las personas que me dicen, no, yo soy multitasking, yo, bueno, pues, pero a veces yo les estoy hablando y realmente no me prestan la atención que deberían prestar. Exactamente. Tengo que cuidar mucho el cerebro, definitivamente, y a mí me encanta, no soy neuróloga ni trabajo el tema, pero me gusta leer sobre el tema y el cerebro me parece un órgano, mejor dicho, maravilloso para estudiarlo. Sabemos, por ejemplo, de Francisco Mora Teruel, este español, que habla de neuroeducación y que es muy reconocido en el mundo con el tema de neuroeducación, que es otro tema que también vamos a tratar aquí en estas formaciones que hace el Centro de Excelencia Decente. Bueno, pues, Adney, vamos a ver qué preguntas tienen las personas que se conectaron esta tarde. Byron, lo escuchamos. Byron desde Ibagué, bienvenido. Gracias, muy amables, muy interesante el tema.
Y qué interesante sería en estos momentos de pandemia y de dependencia, entre comillas, de las TIC, ¿no? Dependemos totalmente de ellas. En momentos en que tenemos que lograr la atención plena y más que plena consciente de todos y cada uno de los estudiantes en diferentes contextos culturales, sociales y económicos. Qué bueno poder desarrollar una técnica para poder compartir a través de estos medios, ¿no? Para lograr que cada uno de esos estudiantes, pues hombre, independientemente de todo, me he dado cuenta que muchos de mis estudiantes se conectan y yo hablo y hablo y cuando preguntan no están por allí, es decir, están en otras actividades y como no prenden la cámara porque no tengo cámara, porque eran, efectivamente, entonces, qué bueno poder lograr una conexión con ellos de que, hombre, Sí. se dediquen. Yo lo debo confesar, yo en este momento estaba viendo la videoconferencia y al mismo tiempo estaba copiando y pegando otras cosas que necesitaba. Pero, hombre, me puse a pensar, estamos hablando de atención plena y yo estoy pegando otras cosas. ¿Cómo le voy a exigir yo a mis estudiantes una atención plena y una conciencia plena de lo que hacemos cuando no comienzo por casa? Qué bueno que comencemos por nosotros los docentes a desarrollar esa conciencia plena, el saber cómo, por qué y para qué estoy educando. De verdad, nos volvemos recitadores de temas, pero no los sentimos. Es lo que tú decías, si vamos a saborear el café, hombre, saboreémoslo, y por qué no deleitarnos también con ese tema que vamos a compartir. Eso era pues más o menos mi comentario, más que una pregunta, era un comentario que quería desarrollar. Muchas gracias. Oye, sí, muchas gracias a ti. Y es verdad, mira que algo que no mencioné, y es que es importante que si lo vamos a trabajar con los niños, con las niñas, con los jóvenes, hay que formar a los padres de familia, hay que formar a los profesores en esto, porque lo que tú dices es muy acertado. O sea, como si yo no estoy atenta y si no soy consciente de lo que estoy haciendo, ¿cómo espero que mis estudiantes o mis hijos o mi familia sea consciente de lo que está? Empieza el ejercicio paulatinamente, de pronto unos momentos en la mañana, otros momentos en la tarde, en donde tú seas consciente de tu respiración, donde venga, ¿qué me está pasando? ¿Cierto? Sentir tu cuerpo, ¿qué está pasando con mis dedos, con mis piernas? ¿Será que están ahí? A veces ni nos damos cuenta, nos damos cuenta, pero cuando nos empieza a doler, ¿verdad? Me dolió la rodilla, ay, oye, de verdad, tenía una rodilla, ¿qué pasó? Ahí es cuando somos conscientes de lo que tenemos. Empieza a hacer el ejercicio paulatinamente, unos raticos, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, un espacio de 2 minutos, 1 minuto, con que empieces 1 minuto, cuando tú recuerdes el mindfulness, eso es sensacional. O para cuando ustedes lo recuerden, voy a parar un momento y voy a respirar. O hoy me voy a salir a observar el cielo. ¿Sí? Cuando tenemos ese paisaje maravilloso y lo podemos observar, oiga, lo voy a observar plenamente y voy a ir respirando y voy a ir analizando, voy a oler, voy a sentir cuál es la temperatura, de qué color está el cielo, cómo ha cambiado. Esas cosas son importantes y a veces las obviamos. Bueno, Hank, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Marisol, y buenas tardes, Adnei. En la charla, Adnei ofreció unas referencias. Pensé que iba a haber una diapositiva con las referencias, aunque hizo mención de varios autores. Sí. Sí, acá están. Discúlpame, no lo había pasado. Acá tengo a Mario Alonso Puig. Ese libro es sensacional. Él fue uno de los que empecé a leer cuando empecé a ahondar todo el tema de emociones. Hay muchos libros más que pueden ahondar, pero hay uno de John Kabat-Zinn que lo conseguí hace poco, no lo conseguía, y él habla sobre el mindfulness funciona, además que es el pionero, entonces hay que leerlo necesariamente. No sé, yo si quieren ahora les doy mi correo o en mis redes sociales. También tengo un proyecto muy bonito basado en el tema de lectura y he incorporado el mindfulness, cómo vincular la lectura, las emociones. Entonces, pues nada, invitadísimos a esos espacios de lectura los días viernes. Por supuesto. Luisa Fernanda, la escuchamos. Luisa Fernanda, ¿tiene la mano levantada? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Mira, Luisa Fernanda, bien, gracias. Bueno, pues yo soy docente de ergonomía en VD, en la sede de VD, y en estos días di una conferencia a unos colegas de México y me hicieron una pregunta
específicamente del mindfulness, pero enfocada, no sé si tú hayas escuchado hablar del mindfulness enfocado más hacia la parte de la prevención de riesgos o todo lo de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se puede aplicar? O si es una técnica, si se puede aplicar allí, o es una técnica solamente de relajación y no tiene más implicaciones o más aplicaciones. No, yo creo que se puede aplicar en todas las áreas. Digamos que no he ahondado un tema como el que mencionas, pero pues Sí, imagínate, medir los riesgos, si estoy, no sé, en un edificio, ser consciente de los riesgos que voy a tener si hago mal un procedimiento, en estar atento y concentrado, porque la práctica de mindfulness, mira, la hacen los médicos, ¿ya? No es solo por ejemplo, para las instituciones educativas o para meditar y mirar a ver cómo me encuentro a mí misma, no. Es el momento, ¿por qué pasan los accidentes? Porque no estoy sí. concentrada, porque no estoy atenta, porque de pronto puedo chocar, porque, oiga, no me di cuenta que había un carro al lado de allá o que venía alguien a ese lado. Pienso que es fundamental. El mindfulness es para trabajarlo en todas las áreas porque nos ayuda a ser más conscientes, atentos a lo que estamos viviendo y eso es fundamental. Con eso preveemos muchas cosas. Voy a ahondar sobre lo que mencionas. Ahora encontré algo sobre el mindfulness y la alimentación. Me pareció sensacional. Voy a tomar una práctica ahora dentro de 15 días, es en julio, y me imagino yo que ser conscientes también de lo que comemos, ¿no? Que nos hace daño. A veces lo que hacemos es como comer mucho, mucho, mucho y como que ni nos damos cuenta. A mí, por ejemplo, me encantan los alfajores y alguna vez me pasaba que me lo comía muy rápido y yo, ay, ya me lo comí, delicioso. Oiga, pero venga, alguna vez también tomé la decisión de decir, lo voy a saborear, venga, porque me gusta tanto, porque tengo esa sensación tan chévere que siento cuando me como uno. Pienso que es para todas las disciplinas, estar atentos como una rana, dice Eliane Snell, es fundamental y con ello también ayudamos a prevenir muchos accidentes. Ah, ok, muchas No, me gracias. hace recordar a un médico que me decía, debe masticar más de 40 veces, el estómago no tiene dientes. Jessica, la escuchamos. Buenas tardes, es una alegría muy grande estar con ustedes y escuchar a Adnei. Yo soy trabajadora social acá en Brasil, en una escuela, y yo estoy un poco insegura porque hace rato que yo no hablo en español, creo que no sé si está muy bien, ojalá me escuchen. Está perfecto, Jessica, le estamos entendiendo muy bien, tranquila. Entonces, desde que empezó la pandemia, empecé a practicar unas meditaciones con una mujer de aquí, de la ciudad que yo vivo, que dicta cursos de mindfulness. Al empezar estas meditaciones, me ha ayudado mucho. Entonces decidí hacer un curso más profundo, con 8 semanas, más intenso, para percibir todos los detalles y todo. Y también, como trabajadora social en una escuela, yo ya en los atendimientos con los alumnos, con las becas y todo, yo ya venía sintiendo la necesidad de pensar alguna propuesta más directa. Sí, que la perdimos. Que en la escuela no tiene psicóloga, tiene un cuadro de adoecimiento mental muy grande por las demandas, por las exigencias del estudio y todo más. Y asistir a esta charla con Adnei me mostró, trouxe una posibilidad de pensar, esta posibilidad de traer para la educación, porque yo estaba, bueno, yo estoy haciendo un curso sola, con un grupo de personas virtual y todo, pero ¿cómo puedo pensar en la escuela? ¿Cómo puedo pensar en llevar a la escuela? Y Adnei trae una propuesta, posibilidades, ya tiene algunas cosas estructuradas, y me pareció increíble, como si, Dios mío, yo estoy encontrando algo que yo estaba sintiendo y una posibilidad efectiva. Entonces estoy muy contenta, muy agradecida.
solo quería compartir con ustedes un poco de esta cuestión y también lo cuánto tiene cambiado mi vida, porque yo también soy muy ansiosa, tentando hacer varias cosas al mismo tiempo, con mucha demanda en la escuela, la cuestión de la vulnerabilidad, de las dificultades económicas con la pandemia, el desempleo y todo más, varias cuestiones. Entonces, estar practicando en este momento creo que está siendo fundamental para mi salud emocional y todo. Entonces, y listo. Solo... Jessica, gracias. Gracias por unirte y lo que necesites con gusto. Ahí te puedo compartir mucho material. Bueno. Andrea, la escuchamos. Andrea, que tiene la mano levantada, la escuchamos. Andrea. Andrea, adelante. Parece que tiene problemas con el audio. Andrea, hay algunas, a ver, aquí en el chat hay algunas cosas, voy a mirar. Creo que hay una pregunta acá. ¿Qué ejercicio, pregunta Gisela, Adney, ¿qué ejercicio recomienda en estos tiempos de pandemia y con tantas preocupaciones al mismo tiempo? Bueno, obviamente voy a decir uno que es el que practico y es leer. Busquen un buen libro, un libro que les encante, un tema que les guste, lean. Leer ayuda muchísimo también a encontrarnos y a encontrar emociones, a descubrir nuevas cosas. Recomendaría leer, hacer ejercicio, pintar, aunque no seamos pintores. Oiga, dediquémonos un día de pronto en la ventana a hacer el dibujo de lo que estamos observando, y si no nos queda perfecto, no importa. Hagan el frasquito en donde ustedes llevan allá sus pensamientos, háganlo. Esto es con agua, yo lo hice con agua destilada. Esos no los vimos, Adney, esos no los vimos, porque estaba la presentación y no pudimos ver los frascos, que justo le iba a preguntar por los frascos también. Ay, mira, no sé si los están viendo ahí, ¿los estás viendo? No, tendría que quitar la presentación y que la podamos ver. Mientras tanto, María Cristina se va preparando para la pregunta que quiere hacerle a Adney, por favor. Bueno, yo creo que ahí ya lo ven, ¿verdad? Miren, yo lo hago y aquí están todos los pensamientos, están las preocupaciones, están las tristezas, está buenas tardes. El tema del dinero, y mira, acá está. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro cerebro está agitado? No podemos pensar, porque está así. ¿Ya? Entonces, hasta cuando está calmadito, es cuando podemos estar tranquilos y pensar y tomar las mejores decisiones. Yo tengo el frasquito pequeñito que les mostraba, lo hice con escarcha, no le eché glicerina. ¿Para qué echarle glicerina? Para que baje más lento la escarcha. Y entonces él ya cuando se siente así muy agobiado, ahora que está estudiando, viene y busca su frasquito y lo agita y dice, mamá, mi cerebro está así. Y me lo muestra y me dice, necesito que esté así. Entonces él mismo respira y ya cuando ve que toda la escarchita bajó y que está en el fondo, dice, ya estoy tranquilo, y vuelve y toma. Entonces háganlo con escarcha, agua destilada, glicerina. 2 cucharadas de glicerina, depende también del frasquito. Yo hice uno grande, pues también para mis espacios de lectura que estoy haciendo, pero háganlo con sus hijos. Ya, mandalas, colorear mandalas es sensacional, háganlo. Ahora que se puede caminar, bueno, no sé en dónde están ubicados todos, ¿quién nos estaba preguntando qué actividades? No recuerdo quién era, a ver si lo encuentro. Pero caminar también ayuda mucho, pero ser conscientes de que lo estamos haciendo, o sea, no caminar por caminar afanados, sino, venga, voy a ir a caminar, pero ¿qué hago cuando doy un paso, cuando doy el otro? ¿Será que me duele alguna rodilla, alguna articulación? No, es ser conscientes de que estamos caminando realmente. Bueno. Vamos con Andrea rápidamente, porque yo sé que Andrea tiene otras ocupaciones. Andrea, María Cristina y Pilar, que tenían la manito levantada. Aló. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? La escuchamos perfectamente. Adelante. Ok, bueno. No, pues primero, pues súper chéveres estos espacios, muy buenos.
Bueno, escuchaba lo que comentabas acerca de esta estudiante que te decía que la mente era que era muy complejo a veces controlarla, ¿no? En todas esas situaciones, pues a veces de las enfermedades, pues de riesgo, la parte psicológica, ¿no? Que no, a veces no, pues no le prestamos mucha atención, ¿no? Y mira que el mindfulness, por ejemplo, en mi experiencia personal, que he visto yo, sí, pues me gusta mucho la meditación. El mindfulness, pues es una técnica de meditación, ¿sí? Y el mindfulness nos ayuda mucho a aprender a dominar, pues, esos pensamientos, ¿sí? Como también una prevención, porque una vez ya empieza, por ejemplo, a desarrollarse en mi sintomatología depresiva, ya tengo que luchar es contra la emoción, ¿sí? Entonces es muy bueno eso para que todos empecemos como a practicarlo, y de verdad que es súper bueno pues que promovamos esto. Yo soy psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Minuto de Dios, y ahorita con la compañera que hablaba de cómo podemos aplicar esto en esos aspectos, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, y mira que sí, o sea, sí se puede realizar. Como es una técnica de meditación, la podemos enlazar con la visualización. Cómo nosotros nos podemos, a través de la visualización, imaginar quizás en un caso de una situación particular, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo, recordaba también, por ejemplo, cuando estaba estudiando la especialización, que nos mostraban el caso de los trabajadores que cayeron del pozo de Ecopetrol, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo quizás con esa visualización adentrarme un poco, pensarme un poco, ser consciente de las cosas para cuando yo esté en una situación de esas, tener un poco más conciencia de que mi vida vale y de todo eso? Sí, entonces es muy bonito, y yo creo que de aquí en adelante pues todas esas técnicas de meditación, el mindfulness, la visualización, pues va a agarrar como un auge, ¿no? En todo lo del sistema de gestión. O sea, es un apoyo muy grande, y nosotros pues tenemos como mucho apoyo en esa parte, ¿sí? No, pues eso. Si me permiten, pues también les quisiera compartir. Tengo unas meditaciones de visualización en un canal de YouTube. Si quieren, pues les puedo compartir al privado alguna para que, pues... A través del chat, si quieren, a través del chat lo puede hacer. Adney, una pregunta bien interesante. No quiero dejar pasar a Adney, que dice, a ver si la encuentro por acá, estaba en el chat. Ahora se me perdió. Ah, ya, el profe Henry. Bueno, primero, excelente conferencia. ¿Cómo aplicar el mindfulness con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como mediadoras? Quiero entender lo que expuso aquí el profe Henry. Yo creo que las tecnologías, cómo aplicar el mindfulness en las tecnologías, yo creo que siendo conscientes cuando las utilizamos, ¿no? De pronto no tenemos lo que tú hablabas de la multitarea, tenemos la costumbre de tener nuestro equipo de cómputo y tener muchísimas ventanas abiertas. Oiga, si quieres empezar a practicar el mindfulness en la parte tecnológica, una ventana a la vez. Una ventana. Si cierras una ventana, ya supiste que encontraste, buscas en otras, cierras. Tenemos muchas, entonces tenemos la habilidad también de cambiar de un momento a otro, de una a la otra, y nos va llevando, no, una ventana a la vez. Esa sería una muy buena práctica en el tema tecnológico. Claro, Y cuando jugamos también. También le sumo, a veces pues estamos en este momento con videoconferencias y demás, y me doy cuenta un poco de curiosa yo de lo que, bueno, vemos por ejemplo aquí donde está Adney. Yo estoy aquí con una pared blanca, que ha sido como mi mejor escenografía que he podido encontrar en la casa y más tranquila, pero uno también, por ejemplo, ve cuando van a compartir el escritorio, la cantidad de iconos que tienen en el escritorio. Yo creo que eso forma también parte de esta técnica, como para sentirse uno más relajado, más organizado, más tranquilo, de no ver una cantidad de cosas en el computador, que también es parte como de la imagen de la persona, ¿verdad? Bueno, querido Hans, tiene la mano levantada, y con Hans ya finalizamos. Me perdonan que no pueda hacer todas las que estaban, pero por el tiempo de ustedes, de todos, ha sido un tema súper interesante, de que podríamos estar aquí toda la tarde hablando del tema. Hans, lo escuchamos. Sí, una última pregunta para Adney. ¿Qué relación tendría el mindfulness con
el movimiento slow, que propende por tomar con calma la vida más lentamente, evitar el frenesí y el corre-corre. Yo creo que tiene que ver en todo. ¿Por qué? Porque ese movimiento es lo que nos está diciendo es, oye, tampoco es el autor Carlo Nore dice, tampoco es que sea lento, o sea, que, oiga, no, es que como a mí me están pidiendo que sea lento, entonces tengo que ser lento. No, es tomar conciencia de las cosas que estamos haciendo y dejar de ser tan acelerados, porque vivimos acelerados, vivimos siempre pensando en que la reunión, en que nos toca cerrar, en que nos va a tocar y estamos midiendo el tiempo. Carlo Nore tiene un libro que se llama, uy, se me olvidó en este momento, él tiene un libro que habla sobre los relojes, cuando empezaron a funcionar los relojes. Oiga, ¿qué pasaría si no hubieran, que si no existieran? O sea, no estaríamos tan pendientes del tiempo y de que en 5 minutos, en que en 10 minutos, no sé, yo lo voy a buscar y si de pronto me buscan por redes, Adney.Ramírez, mi nombre es súper rarísimo, entonces me encuentran súper fácil, y les recomiendo un par de libros de Carlo Nore, se llama así. Él habla sobre ralentizar, el movimiento slow, el tomar calma, pero tampoco, digamos, lo que les decía, tampoco es ir lentos, no, porque como estamos en movimiento slow, entonces todo chévere, no. Es ser conscientes y cada cosa también tiene su tiempo, digo yo, también cada cosa tiene su velocidad, ya tampoco todo puede ir tan lento, no sé si con esto te resuelva tu inquietud, Hans. Sí, gracias. Con gusto. Bueno, muy bien. Adney, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta formación de la Dirección del Centro de Excelencia Docente, un tema súper interesante. Y yo le dije a Adney, quiero que nos hable de este tema del mindfulness en la educación. Y bueno, nos dio otra serie de tips para no solo aplicarlo en la educación, sino generalmente pues en nuestra vida diaria y más aún en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de confinamiento. Muchas gracias por habernos Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Esta grabación queda aquí en Teams, luego la subimos al canal de YouTube de VD para que ustedes también la puedan revivir de nuevo. Bueno, los espero en una nueva charla de la Dirección del Centro de Excelencia Docente. Muchas gracias por habernos acompañado a todos los que se conectaron. Saben que pueden siempre compartir con gente de fuera de Uniminuto, que es lo que más me gusta, porque de eso se trata, de hacer gestión del conocimiento, y eso lo hacemos con nuestros colegas fuera de la universidad también. Por supuesto, bienvenidos todos, muy amables y feliz tarde para todos. Chao, chao. Muchas gracias. Atentos como una rana, no como un mono. Muy bien, sí señora. Gracias, Adney. Chao, chao.